Bueno, bienvenidos a este video. Vamos a estar hablando sobre la sabiduría del cuerpo. Pueden comentar su fecha de nacimiento para pedir su informe gratuito para sanar karma familiar. Vamos a estar hablando con Federico Bouzas sobre estas temáticas. Masaje Shiatsu, de Shiatsu por el mundo. Ahí está. Buenas. Hola, ¿cómo va? ¿Bien vos? ¿Todo bien? Ay, qué bueno, te veo. Hace como 10 vivos no veo la cara de nadie porque Instagram está rebelde. Ah, mirá, no sabía. Así que bueno, feliz de saber los gestos de la persona con la que estoy hablando. Qué bien, qué bien. Bueno, bienvenido. ¿Qué tal todo por ahí? Bien, muy bien. Acá tuvimos un día de arreglos de la casa, así que tengo todo medio caótico, así que elegí un rinconcito y escondí el día. Así que todo bien. Para que no nos idealicen, ¿viste? Porque claro, los que hacemos vivos tenemos la vida resuelta, claro, se creen que somos no sé qué. ¿No? Basta de Claro, idealizar a la gente. así es. Bueno, muy bien. Entonces, acá yo tengo mi manchete. Vamos a ponerlo más sutil, como más cerca del celular para que no se note tanto. Ahí está. Todo muy casual. Bueno, ¿querés contarnos sobre el re poco espontáneo todo? Hola, Federico. Tipo, bueno, mucho Susana Jiménez. Bueno, ¿querés contarnos de qué se trata el shiatsu somático? Dale. Bueno, el shiatsu somático es una técnica principalmente de contacto, de masaje, digamos, es una terapia que parte del contacto como base de su desarrollo. O sea, no es una terapia hablada, no es una terapia eh, que comprenda mucho por fuera de lo que es el contacto en sí, si bien pueden suceder un montón de cosas dentro de esa sesión, pero partimos del contacto, digamos, ¿no? Eh, entonces, dentro de eso, nosotros trabajamos volviendo al paciente protagonista de ese proceso. Entonces no es un masaje en donde nosotros tenemos una rutina y vamos dando esa rutina a todas las personas o adaptando la rutina a la persona, sino que cada contacto es en el lugar donde la persona lo va pidiendo. Entonces, parte del registro de esa persona, dónde le duele, qué tanto le duele, o sea, qué necesita en ese lugar, si necesita un contacto suave, si necesita una presión intensa, si necesita un movimiento o un estiramiento. Y así vamos construyendo la sesión. Entonces yo no sé qué es lo que voy a hacer después, digamos, ¿no? O sea, voy a estar en este contacto, ahí la base o la lógica de eso es que ese contacto en sí trae la conciencia de la persona a ese lugar, trae el registro del sistema nervioso a ese lugar y partimos de la idea de que el cuerpo es maravilloso y tiene la capacidad de autorregularse y autosanarse. Entonces, no es que necesita que el de afuera le resuelva, sino que con un estímulo que se sostiene en el lugar del dolor o de la incomodidad, puede ser una emoción, puede ser lo que sea, un estímulo que se sostiene ahí, el cuerpo empieza a hacer los ajustes necesarios para que eso alivie. Esos ajustes pueden ser liberar una tensión, pueden ser generar tono, pueden ser abrir un espacio, pueden ser comprimir un espacio. Entonces, en base a eso, la terapia se va construyendo de esa manera, ¿no? A partir de la pregunta de qué necesitas y una vez que le estoy dando eso que me pidió en ese lugar, vamos ajustando la calidad, ¿no? Necesitas más presión, está bien ahí. Y entonces el cuerpo cuando uno lo toca como realmente quiere ser tocado en ese lugar, es como un gran sí, ¿no? Te dice sí, así, uff, está buenísimo. Cuando uno es tocado de una forma que no es exactamente la que quiere, te dice sí. Entonces vos ya sabés que no era tan así. Y cuando es no, es claro el no. Entonces está re bueno eso, tener un espacio terapéutico en donde ser totalmente respetado en cada parte del proceso, ¿no? Qué loco, eso que decís del sí dudoso, como que lo he observado y es como, qué desafío, ¿no? Como que los seres humanos somos
muy intelectuales, como que el otro día me pasó en una canalización que Los Ángeles decían, claro, venimos a la Tierra y ya a los 3 años nos están enchufando estímulo de la mente lógica hasta la secundaria o facultad, y como que el lugar para el cuerpo, el lugar para lo emocional, es como esto que vos decís, de bueno, sí, como que por ahí no están tan convencidos, pero responden que sí, como que, qué loca esa desconexión física que venimos a superar. Sí, y que también ahí hay algo muy primario y justamente en esa etapa que tiene que ver con que sistemáticamente a vos desde chiquito te dicen que no sabes lo que necesitas o querés. No tenés hambre, bueno, come igual. No tenés frío, bueno, abrigate igual. Entonces, sistemáticamente te enseñan o te educan a no escuchar ese registro interno. Y por eso después de grande vamos y nos vamos sometiendo en los distintos espacios y bueno, me hacen algo que no quiero, pero me debe hacer bien porque él es el que sabe. Entonces, un poco recuperar ese poder de decir, ah, yo sé lo que necesito, mi cuerpo responde bien cuando yo le doy lo que necesito, me ayuda a hacer cambios de hábito en la alimentación, a hacer cambios de hábito en el ejercicio, hacer, bueno, básicamente registrar si estoy incómodo en un lugar o en una conversación y me quiero ir, o de un vínculo, o quiero profundizar ahí. Entonces, ese registro para mí es primario, que es la base de lo somático, ¿no? Poder registrar lo que el cuerpo me está contando de cómo me estoy sintiendo y a partir de ahí tomar acción. ¿Qué quiero hacer en este momento? Bueno, esto es como un dato paralelo, pero el último tiempo, ¿vos viste la movida que pasa con el barefoot o el zapato minimalista? No, ni idea. Bueno, esto es un paréntesis, pero la cosa es así. En, o sea, cuando nosotros somos bebitos, tenemos como los dedos de los pies súper estirados. Y a medida que Ujú. empezamos a usar el calzado va apretando los dedos de los pies. Y Correcto. para la reflexología, como si pensamos que esto es un pie, esta parte de acá son las dorsales. Entonces crean como a una persona con una postura como sumisa. Mm. Entonces, ya, o sea, si bien no es ninguna novedad que nos quieren sumisos y poco pensantes, como que también hay todo, hasta detalles muy puntuales que colaboran en que realmente estemos como más en plan de, como bueno, lo que el otro quiera, o como esta desconexión, y como bueno, que tome el timón otro. Así que, bueno, una nota de color en relación al sometimiento humano. Bueno, yo soy re exquisito, sobre todo con el calzado. Tipo, yo me puedo probar 20 pares de zapatillas hasta que digo, yo tengo que sentir que mi pie dice sí también, ¿no? O sea, cuando me pongo la zapa, tengo que sentir, sí. Y cuando camino, no tengo que sentir nada en el pie. O sea, no es, bueno, me adapto después. No, no. O sea, la zapa tiene que estar adaptada a mi pie, digamos, ¿no? Y para mí eso es re importante. O sea, si pudiera andar más descalzo, tengo básicamente mucha sensibilidad en el pie por haber sido toda la vida sometido a usar zapatillas, medias y demás, y soy re frágil en los pies. Pero bueno, por lo menos con las zapatillas que sea que me sume, digamos, usar esa zapatilla y no que me apriete. Claro, las minimalistas son como si fuese la punta, digamos, donde están los dedos, son como más cuadradas. Eh, entonces le dan esa libertad al dedito. Te lo mostraría, pero no queda bien en cámara. Ahora tengo los, mejor no, hay límites, pero tengo en los deditos de los pies, tengo los separadores de Ahí va. como esos que te tiran. Entonces, como también hay como toda una búsqueda ahí de liberación desde lo que el cuerpo también, viste que en el yoga, los practicantes de yoga tienen los deditos retirados también. Re. Así que por más libertad física, ¿no? Brindemos. Bueno, a ver. em, ¿Y cómo, cómo acompañas vos la emoción de una persona que va a la consulta? Bien, bueno, primero que nada sería esto, ¿no? Nosotros hablamos de las emociones como si estuviéramos diciendo lo mismo. Vos me decís estoy enojada. Y si yo te digo, ah, bueno, es porque yo creo que entiendo lo que es estar enojada en tu cuerpo. Y la verdad que no tengo idea. Esa es otra de las máximas del centro somático. Yo realmente no tengo idea de cómo es en tu cuerpo eso que estás sintiendo. Entonces, vos me decís, estás enojada. Bueno, mi primera pregunta es, ¿dónde estás enojada? O sea, ¿dónde lo sentís en el cuerpo? Y lo siento en las manos tensas, lo siento en los hombros, lo siento que me sube un fuego por acá. Bueno, hay un lugar físico
asociado a esa emoción que estás trayendo. Estoy triste, bueno, ¿dónde lo sentís? Puede ser en la garganta, puede ser en el plexo solar, puede ser en la espalda y en los hombros. Entonces, partimos desde hacer contacto en el primer lugar donde el cuerpo está manifestando hoy esa emoción. Las emociones, y ahí también nos apoyamos un poco en la medicina china, tienen un movimiento, digamos, ¿no? O sea, la tristeza nos repliega y nos guarda, y la ira nos despliega y nos invita al movimiento y a la acción, nos energiza. O sea, cada emoción tiene una energía. Entonces nosotros buscamos que esa energía, primero que tenga lugar para circular en el cuerpo, ¿no? O sea, porque si me está doliendo el corazón, no es porque me duele el corazón, sino es porque todo está apretado ahí y no deja que esa energía circule, digamos. Y ahí volvemos a los mandatos de no llorar en público o no llorar directamente o no ser débil, ¿no? Como un montón de mandatos de lo que nos podemos permitir o no. Entonces, primero es darle contacto a ese lugar. Después, solo el cuerpo cuando va aliviando esa sensación te va marcando los siguientes lugares. Entonces te alivió acá y te empieza a aparecer la garganta. Te alivia acá y de golpe aparece el llanto. O empezás a apretar la boca. Entonces por ahí te invito a respirar por boca y hay algo ahí que empieza a circular y ya hay algo que se descomprimió, digamos, ¿no? Y después otra cosa que hacemos que es más parecido a lo gestáltico, si se quiere, es generar en la sesión un sostén para explorar ese movimiento. Entonces, por ejemplo, si vos estás enojada, por ahí hacemos una mini lucha en donde yo con cuidado te doy un espacio de poder forcejear y lograr que esa energía que está retenida, estoy enojada pero no llega a los brazos porque no llego a actuar, porque tengo un mandato de aunque esté enojada, me tengo que quedar sentada, callada la boca, mirando la clase, ponele, bueno, empiece a llegar a los brazos, a las manos, a los dedos. Por el lado de la tristeza, por ejemplo, es más, bueno, vamos a hacer un repliegue, vamos hacia adentro y nos quedamos adentro el tiempo que el cuerpo lo pida. Entonces, con el miedo, por ejemplo, bueno, me paralizo. Bueno, entonces vamos hacia ese parálisis y esperemos a que el movimiento realmente aparezca y que no sea algo de forzarme el movimiento. Entonces, cada emoción tiene su movimiento y nosotros generamos un espacio de entrenamiento, si se quiere, para vivenciar ese movimiento y actuarlo. Y eso genera que algo empiece a circular diferente. Así como hay técnicas que golpean almohadones, que incluso también lo hacemos en sesiones. Darle a la sesión un espacio de investigación, digamos, ¿no? Sí. Vos sabés que me quedé pensando en esto que decías, como del por ahí a veces la represión del llanto, o quizás yo le pondría de título como de las supuestas emociones negativas, ¿no? Como que a veces siento que, yo que estoy como en el terreno de lo esotérico, como que a veces en una mala interpretación de la espiritualidad se entiende que para ser un ser de luz no hay que sentir nada negativo, como ser un ser puro, desde la negación de las emociones o desde reprimir el llanto, como me baja la energía si lloro, y es como que esa angustia sigue estando y la mandamos a, no es que se va a un lugar externo. Bueno, yo lo que le digo a mis alumnos es que alguien lo paga eso. O sea, algún órgano, algún tejido se encarga de mantener eso adentro. O sea, eso que está diseñado para circular, incluso para energizarme. Sí, me baja la energía cuando lloro. Buenísimo, dormite 2 días y vas a estar mucho más luminoso que si estás 2 días reprimiendo o una semana reprimiendo eso que no estás llorando. Porque ahí también gastas mucha energía en contener ese no llorar o no enojarse. No sé, creo que en el Reiki está la frase, solo por hoy no te enojes. Ok, y si me enojo, ¿qué hacemos? No, bueno, no te enojes. No puedo. O sea, que cualquiera que tiene un niño te va a decir, no le puedes decir a un niño no te enojes porque es... Y bueno, nosotros tampoco podemos no enojarnos. Lo que sí podemos hacer es darnos el permiso de vivirlo y una vez que lo vivís ya está. O sea, la emoción saludable hace un circuito, un ciclo y se agota. El tema es cuando no la ignoramos permanentemente o sostenemos en el cuerpo la tensión que me permite, que hace que no la pueda soltar, vamos a decir,
que la mantiene adentro, y eso es lo que me enferma, digamos, ¿no? Eso es lo que termina dañándome. Es que también siento que es agotador cuando estamos con emociones como muy fuertes y están asociadas a algo negativo, para tener una cara social hay que fingir que tenemos otro estado emocional y saludar con una sonrisa al vecino y yo qué sé. Entonces también es un desgaste de energía porque de por sí la emoción que se cataloga negativa nos está consumiendo y encima de eso hay que agregarle una máscara social, entonces estamos haciendo un esfuerzo. Entonces como también, ¿no? Darle un lugar a eso. Y te quería preguntar, que el último tiempo a mí me viene como mucho esto de, viste, en una cultura que si bien ya, bueno, en Argentina no hay servicio militar obligatorio, ni no somos tan militarizados como en los 80s, pero como yo a veces percibo como en varones que este linaje, ¿no? Masculino de hombres viriles y machos y que no lloran y como a veces en muchos varones que presentan gastritis o que presentan diferentes síntomas de que ese fuego no se manifiesta por ahí por mantener una cordialidad, ¿no? Como que a veces la naturaleza femenina es como más, bueno, más emocional y lo masculino tiende como más a, bueno, a ser más discreto con sus emociones. ¿Lo percibís esto como esta diferencia entre varones y mujeres? Yo creo que, o sea, para mí, tanto hombres como mujeres aprendimos socialmente a que hay ciertas emociones que no nos son permitidas. Por ejemplo, el enojo en las mujeres no está bien. Una señorita, una niña no se enoja, digamos, ¿no? Ese es el mandato que ha bajado, así como el niño no puede, no tiene que llorar y sí se puede enojar y pegarle una piña a alguien, pero una niña que pega una piña es como el anticristo. Entonces, yo creo que el mandato cae muy fuerte en ambos tipos de cuerpos, digamos. Lo que me parece es que sí hay algo que pega mucho y es eh, hoy por hoy, ¿qué hacemos los hombres con esa agresividad? ¿No? O sea, ¿qué lugar tenemos seguro para explorar esa agresividad sin ser juzgados por esa agresividad que tenemos? Que para mí también las mujeres la tienen, pero como ya viene más domesticado hace más años, vamos a decir, o sea, históricamente mucho más cercenada esa parte, mucho más. Entonces, bueno, los hombres lo tenemos más a flor de piel. Entonces, ¿qué haces? O sea, o sos un chabón que va a la cancha y se caga a piñas en un boliche, o sos un chabón que le tiene miedo a ese enojo, o a esa rabia, o a esa potencia, y lo que termina pasando, y yo lo he visto, he acompañado a muchos hombres en eso, es que hay impotencia en todos los aspectos de la vida. Después te cuesta emprender, te cuesta conseguir, o sea, ir por tus objetivos, porque la energía de la potencia está asociada a la energía del enojo, es la misma energía. Si vos castrás una, castrás la otra, o sea, y lo mismo en las mujeres, o sea, para mí ahí no hay una diferencia. Lo que sí considero es que hoy por hoy es muy difícil para un hombre encontrar un espacio seguro para explorar esa agresividad y ver qué le trae, ¿no? O sea, qué beneficio le traería si la pudiera aplicar con una dirección saludable. Entonces termina o explotando como violencia de forma pasiva o inconsciente, o termina implotando y quedando eso, un chabón sin energía porque no puede como agarrar esa energía y decir, bueno, la quiero poner acá, ¿no? Eh, entonces pasa un poco eso. Sí, a veces pasa, yo veo como que por ahí, pensando en esto yo le diría Aries, ¿no? Como astróloga, como el ariano, ¿no? El guerrero, la violencia, el límite, el impulso, el deseo. Como que me ha pasado de observar como en historias de vida donde hubo violencia en la infancia, la persona anula por completo la energía ariana, entonces de repente de adulto no pone un límite y tiene miedo de que con cualquier toquecito de energía ariana con la que conecta, ya se puede convertir como en su agresor, ¿no? Claro, es que es eso, ¿no? O sea, eso a lo que le tenemos miedo, eh,
eso, lo bloqueamos, lo reprimimos, queda totalmente sometido, y entonces el miedo es ese, al desborde. Por eso vuelvo a esto, necesitamos espacios donde probarlo, ¿no? O sea, donde que esa energía pueda estar disponible y el otro no se asuste, no se, eso, no se convierta en un juzgador de, no, no te tendrías que estar enojando, o no, esa energía, bueno, necesitamos explorarla, necesitamos ponerla en juego. Yo creo que los canales energéticos para la medicina china son eso, canales, y esos canales circulan energía en tanto y en cuando se usen, si no son como cañerías que se tapan. Entonces, una vez que está tapado, eso sale como explosiones, o como patologías, y hasta que no circula del todo la energía por ahí, no voy a poder hacer contacto y apropiarme de esa energía, por más que quiera, digamos, por más que diga, bueno, sí, el camino es este, es poner esta potencia al servicio de... Sí, pero si en el cuerpo no hay lugar para que pase eso, es muy difícil. Sí. ¿Y cuál es el abordaje del trauma que proponen ustedes en el acompañamiento del trauma? Bien, primero como para definir un poco qué es el trauma, ¿no? Y hablar desde ahí. Sí. El trauma no es una cosa que viví, sino una cosa que viví y no pude procesar. Entonces, para mí puede ser traumático algo que para vos puede no serlo. Digo, porque después está esta cuestión de los juzgadores del trauma, ¿no? De, no, bueno, pero eso no te pudo haber traumatizado. No, bueno, sí, sí. O sea, si yo lo vivo como algo traumático, lo fue, digamos, ¿no? Y después hay un montón de cuestiones que puedo, justamente el mejor trauma en ese sentido es el que no registro, digamos, ¿no? El que anulo, el que... Entonces, básicamente siempre que hay un trauma hay una parte del sistema que se desconecta del todo, digamos, ¿no? Hay una parte que queda, así es como la gente no recuerda las situaciones traumáticas que vivió, o la recuerda como flashes, o la recuerda como si le hubiese pasado a otra persona, ¿no? O lo cuenta, lo narra como si fuese una historia que le pasó a otro. Entonces, por eso yo digo que el trauma en sí no se puede trabajar, no es que vos me venís y me decís, hola, Fede, ¿qué tal? Quiero trabajar el trauma de esta situación que me pasó. Bueno, ¿qué sentís en el cuerpo? Porque lo único que yo puedo trabajar es lo que sentís en el cuerpo. Si yo no puedo trabajar una historia, una idea o una vivencia que tuviste, sí puedo trabajar. Entonces, el abordaje del trauma emerge cuando tu cuerpo está listo para procesarlo. Entonces, tocando, vamos a poner un ejemplo claro. Una cicatriz es un trauma para el tejido y seguramente para la vivencia de la persona. La más común, la cesárea, pero puede ser otra. Te lastimaste haciendo esquí, te fracturaste la columna. Me pasó, tenía una alumna que le pasó exactamente eso, por eso lo traigo. Entonces, el contacto sobre el tejido, y ahí empiezo a conectar, ¿no? El contacto sobre el tejido traumatizado es lo que hace que el tejido empiece lo que queda traumatizado queda comprimido y aislado, ¿no? Así como una persona se aísla y se retrae, el tejido hace lo mismo. Entonces, el contacto sobre el tejido empieza a traer conciencia en esa zona y empieza a hacer que eso que cicatrizó de una manera, como podía, empiece a reorganizarse, empiece a mejorar la forma en la cual está organizado ese tejido de cicatriz. Entonces, en la medida que eso va empezando a conectarse, es decir, empieza a doler otros lugares, ¿no? Como este lugar que me dolía como un punto, como un clavo, bueno, ya me duele como un moretón y empieza a parecer que, me muevo y me duele acá ahora, ¿no? Entonces empieza como a conectar todas las partes que están relacionadas con ese trauma y empiezan a empezar a entrar en relación. Eso es tiempo. Yo tuve una paciente, por ejemplo, que a ella le había pegado el hijo, ¿sí? O sea, su hijo la boxeó, porque estaba loco, lo que sea, pero bueno, su vivencia fue súper traumática. Y ella tenía la columna fracturada, y ella venía todas las semanas con dolor en esa vértebra, y hacíamos el contacto de escucha, que es un contacto sostenido muy suave, pero haciendo como foco en el tejido, que todas las sesiones
ella necesitaba 15 o 20 minutos de contacto ahí nada más. Después empezaban a aparecer otras cosas. Y una vez me dice, fui al oculista por el ojo, porque tenía como el párpado medio caído, y era el primer lugar donde el hijo le había pegado, ¿no? Entonces le había quedado el párpado caído. Y viene y me dice, el oculista me dijo que esto se opera, que justo tuvo una paciente que se lo operó así nomás y salió. Me dice, yo pensé, si lo que hacemos con mi columna a mí me ayuda, el ojo también, ¿no? Como ella sola hizo esa sesión, ¿no? Yo no le tuve que vender. Y trabajamos el ojo, por ejemplo, que también era un tejido traumatizado, y en una sesión bastó, nunca más se le cayó el párpado y, o sea, no le dolió más porque tenía el globo ocular lastimado, ¿no? Entonces, ahí te pongo dos ejemplos. Ahí hay dos traumas de la misma situación. El ojo con una sesión pudo terminar de absorber esa herida, digamos, o ese trauma, y la columna necesitaba mucho más tiempo y sigue necesitando, ¿no? Porque, bueno, es un lugar que ya quedó muy lastimado y que probablemente muchas veces el trauma no sana nunca en el sentido de total libertad de eso, pero sí hay una mejoría que se puede sostener en el tiempo. Entonces, cuando es una emoción pasa lo mismo, ¿no? Cuando es una emoción está conectada al tejido. O sea, esa emoción hubo alguna parte, alguna célula que la absorbió, que la contuvo, que la abrazó, y la guareció. Bueno, lo que hay que lograr es que el tejido empiece a soltar esa tensión y ahí van a pasar muchas cosas, digamos, puede aparecer el llanto, puede aparecer la alegría de sentir ese alivio, eh, puede aparecer enojo, ¿no? De no haber podido resolver de otra manera. Bueno, todas las fases que uno puede pasar en un duelo también, ¿no? Que es soltar algo que, que fue constitutivo también mío. O sea, de alguna manera yo me organizo a partir de mis tensiones, no solo de lo que aprendo, de lo que estudio, sino de mis tensiones corporales. Entonces, también la identidad se arraiga a esas tensiones y, y tiene resistencia al cambio, ¿no? O sea, también a la identidad le da miedo. Bueno, ¿qué sería yo sin este enojo que mantengo hace 20 años? Claro, al ego le encanta, ¿no? Como que seamos siempre los mismos y que nos victimicemos, que en un punto también yo siento que parte de sanar es conectar con esa víctima, porque puede ser que lo hayamos sido en algún punto. Lo que pasa es que si nos instalamos mucho en la víctima, como que nunca hacemos ese paso también para empoderarnos y bueno, entender que podemos conectar con otro tipo de vivencias y que depende de nosotros. Sí, sí, pero ahí yo creo que, por eso, para mí no es una decisión así que uno puede solo tomar, sino que también tiene que cambiar algo en el tejido, en el cuerpo. Porque si el cuerpo está organizado, o sea, si yo estoy con una tensión así, y estoy todo el día así, eh, es muy difícil que yo pueda vivir la vida de otra manera, digamos, o sea, porque mi cuerpo me tira a esa posición, me entra menos energía por los pulmones, digiero mal, entonces, obviamente que voy a estar en un estado interno mucho más permeable hacia la víctima que hacia la potencia. Entonces, para mí hay algo de toda experiencia terapéutica que tiene que pasar en algún nivel por el cuerpo para que desde ahí, a veces la decisión se toma sola, digamos, ¿no? O sea, como, o ya ni tengo que tomarla, ya estoy en otro lugar, cuando el cuerpo realmente cambió. Sí. Sí, sí, a mí me encanta cuando veo las energías de alguien que me consulta como, bueno, asociarlo a, como, bueno, a ver qué actividad física o qué actividad creativa, qué puede pasarle por el cuerpo para integrar esa energía como desde esas actividades, porque viste que lo que hacemos semanalmente como actividades extracurriculares también entrenan una conducta. Sí. Bueno, te pongo un ejemplo de una chica que hizo un curso de emociones conmigo y ella contó en la clase justamente de hígado, que tiene que ver con la ira y la potencia, que ella empezó a ir al gimnasio, porque sí, porque le pintó, o sea, ella ya
estaba segura de que quería renunciar a su trabajo y demás, pero nunca lo podía hacer. Y un día, ante la misma situación de siempre, agarró, fue y dijo, bueno, renuncio, chao. O sea, no es que fue pensando un mes, che, quiero renunciar. O sea, eso era una decisión que ya estaba tomada, pero le faltaba potencia en el cuerpo, ¿no? Entonces, cuando empezó a ir al gimnasio y el cuerpo sintió ese vigor, dijo, ah, puedo, ¿no? Como, ahora sí. Y fue y lo hizo, digamos, ni siquiera lo tuvo que pensar, se actuó solo, algo que ya estaba obviamente pensado, digerido. Pero me parece que cuando pasamos una actividad por el cuerpo que nos permite empezar a reconectar esas partes, bueno, muchas veces los cambios se dan sin siquiera proponernos y de golpe un día mirás a tu vida y decís, ah, es totalmente distinta a lo que era o a lo que había sido, ¿no? Sí, 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 es como, a mí me parece buenísimo, como el, una vez, el otro día una consultante me contaba que estaba haciendo clases, que estaba empezando clases de baile y que cuando empezaba como su primer clase, me decía, había pasado por una experiencia como de duelo, ¿no? Como iniciando un duelo, y que en su primer clase sentía como la tristeza en el cuerpo y que hacia el final de la clase sentía como una vitalidad totalmente distinta, como si se hubiese sacudido el polvo, sentía yo que decía. Sí. Bueno, a mí me pasa con las sesiones, también hay algo, ¿no? En el masaje y demás que es, che, pero ¿es relajante o descontracturante? Me tengo que relajar, ¿no? Como que hay algo muy asociado al masaje, como que, o a la salud, que la salud es relajación. Y eso depende mucho del cuerpo y de la persona, ¿no? De la vida de esa persona. Entonces, a mí me pasa, por ejemplo, yo escribo y hago contenido y demás. Y tengo un montón de dificultades para hacerlo, digamos, me encuentro con un montón de dificultades. Y muchas veces me pasa en la sesión que se me empieza a organizar todo y salgo con una creatividad y una claridad, porque yo tengo la misma idea, las tengo, pero cuando salgo de la sesión tengo 10 ideas ordenadas y muy fáciles de llevar a cabo, mientras que antes de la sesión por ahí tenía 10 ideas, todas enroscadas. Entonces, justamente, ¿no? O sea, lo terapéutico o el trabajo que se puede hacer, para mí no es solo, bueno, relajar y que te deje de doler. También puede ser conectar con la creatividad, puede ser conectar con la potencia, puede ser conectar con el juego y la risa. Entonces, nada, siento que está re bueno eso, ¿no? Como poder desmitificar los espacios terapéuticos como solo de, claro, sanación y como algo pesado, sino como, bueno, algo que también tiene de alegre, de divertido, de creativo, que creo que eso también pasa un poco, esta cuestión, no sé cómo lo vivís vos, pero pasa a veces, ¿no? Que la gente se lo toma como muy en serio. Como, Ay, no sé, no tengo una idea sobre eso. Sí observo que por ahí eh, me encuentro por ahí con personas que como que de repente no se quieren acercar a las terapias, como que últimamente hablaba mucho de eso porque siento que es como un gran error, que no sé si la palabra es error, es como algo que no deriva en algo muy sano, ¿no? Como que hay gente que considera que el amigo es su terapeuta o que, bueno, charla con sus amigos y siento que una cosa es un terapeuta y otra cosa es un amigo. Un terapeuta tiene herramientas y tiene una distancia profesional para poder tener una objetividad y se trabaja, en el mejor de los casos, también para poder ofrecer algo desde un lugar sano. Entonces, a veces observo eso, como que mi percepción es que hay personas que se tienen mucho miedo a sí mismas y les cuesta aproximarse por ahí a un espacio de vulnerabilidad, también por quizás cómo fueron educadas, hay crianzas muy estrictas también, entonces ese perfeccionismo deriva en, bueno, tengo que fingir que ni necesito una terapia, ¿no? Como lo siento así. sí, o también, bueno, esto, el grado de desconexión es tan grande, o sea, estamos tan desconectados de lo que estamos sintiendo que a veces ni registramos esa incomodidad, ¿no? Como yo muchas veces, la pregunta que me hacen mis alumnos es,
Bueno, pero ¿y qué pasa si el paciente no sabe qué siente en el cuerpo, ¿no? O qué necesita. Y yo tengo un hijo de 6 años y a sus amiguitos de 5 o 6, todos los niños saben qué les duele, saben qué presión necesitan, saben cuánto tiempo. Entonces, no puede ser que un niño de 5 lo sepa y un adulto de 30 no. O sea, claramente ahí hubo un trabajo de desconectar ese saber, digamos, ¿no? Entonces, y esto es lo mismo, ¿te gusta, no te gusta? O sea, como que hay algo que nos pasó a los humanos, por lo menos hasta esta parte, que es de mucho ignorar lo que sentís, porque no te sirve, porque lo que te sirve es producir, lo que te sirve es ser exitoso, lo que te sirve es ignorarte en pos de llegar bueno, sí, a la plata, ¿no? Que es medio lo que rige nuestro sistema hoy, ¿no? Como, bueno, lo importante es la plata y nada más. Entonces, eh, bueno, ahí se sacrificó mucho ese saber interno. Vos es que en muchas ocasiones hago videos, hago vivos como hablando por ahí con nutricionistas o profesionales de la salud, como un poco apuntando a cómo el alimento consciente colabora también con el despertar espiritual, con la activación de la glándula pineal, y siento que también un poco la responsable de la desconexión es la mala alimentación, porque está vivir inflamado. Viste que yo lo veía cuando daba clases de yoga, como que claro, la gente vive con tanto dolor que se apaga, viste que el cerebro tiene, el sistema nervioso tiene como una defensa en la que no siento cuando el dolor es muy prolongado también. Sí, sí, es que bueno, eso, o sea, cuando pasa, por ejemplo, una hernia de disco, ¿no? Vos tenés una hernia de disco, te dolió un montón de tiempo, no hiciste nada, o sea, sí, fuiste a las 10 sesiones de kinesio, pero no hiciste nada, en realidad no cambiaste nada vos, no te ocupaste realmente, no nada. Eso el cuerpo es esto, lo sella, lo encapsula, y por un par de años no te duele más, por un par de años no lo sentís más. O sea, te dolió durante meses, el cuerpo dijo, bueno, este muchacho no me está dando pelota, porque el dolor es básicamente un aviso de, che, ocupate de esto. Entonces el cuerpo dice, bueno, ya, lo desconecto. Pasa mucho que vienen a las sesiones, empiezo a trabajar los hombros, la espalda, el cuello, porque la tensión empezó ahí, ahora aparece ahí, y cuando alivia eso, que alivia rápido, empieza a aparecer la sensación en la zona lumbar, ¿no? Entonces, sí, yo ahí tuve un dolor muchos años, pero después me dejó de doler. Bueno, ese me dejó de doler, claramente hay que ir a trabajarlo, si vuelve a emerger, ¿no? Y, y muchas veces experimentan mucho dolor en ese momento de volver a trabajar algo que si lo hubiésemos trabajado hace 5 años cuando empezó, hubiese sido mucho menor, ¿no? Ese impacto. Entonces, sí, en sí el sistema nervioso está diseñado primero para dar aviso. Y el aviso no es el dolor, hubo muchos avisos antes, el dolor es uno y el dolor intenso es como que va subiendo, va subiendo, va subiendo. Se mantiene, ¿no? Como pasa de lo agudo a lo crónico. Agudo, crónico, vacío, o sea, desconectar. Pero esa desconexión empieza a generar más dolores en todo el resto del cuerpo para que te ocupes, ¿viste? Como va escalando, 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 y bueno, en la medida que vos no puedas escuchar eso, no te puedas dar ese espacio de escucha de lo que te pasa, y así aparecen ya después las enfermedades mayores que bueno, es muy difícil retrotraerlas, digamos, después, ¿no? Llegado a cierto nivel, y es muy difícil. Claro, aparte es como que me viene como la imagen, ¿no? Como lo veía a nivel de la columna, como una inflamación, está también como tocando nervios, está, o sea, está como afectando un circuito, como hablás vos en medicina china, ¿no? Como que toca también otras partes. Bueno, los nervios, digamos, son, a ver, si a vos te está, vamos a decir, doliendo un punto de la columna, doliendo un punto al costado de la columna, ese nervio, ese mismo lugar que se está apretando, también va inervado a los órganos. Entonces a vos te puede estar doliendo ese lugar porque el órgano está inflamado, o te puede estar doliendo porque la columna está muy rígida, muy tensa, muy inflamada y demás, y eso va a ir a irritar al órgano. Ese órgano va a empezar a hacer mal su trabajo, va a empezar a trabajar mal, porque nadie trabaja bien irritado. Es como hacer este vivo con un mosquito picándome acá. No voy a poder, ¿no? Entonces, digo,
tener algo que te está molestando todo el tiempo, haces mal tu trabajo. Hacer mal tu trabajo implica más tensión y es como, sí, un circuito que cada vez te enferma más, ¿no? Y necesitamos volver a sentirnos bien. O sea, para mí es muy importante para cambiar nuestra vida. Necesitamos sentirnos bien, a gusto con nuestro cuerpo, levantarnos a la mañana. No te digo que seas una bomba de energía, pero por lo menos que te levantes sin dolor, más o menos de buen humor, más o menos hayas descansado bien. Eh, y eso para un gran porcentaje de la gente no existe, digamos. O sea, no existe el levantarse bien, o el levantarse descansado, o el levantarse con ganas de. Y Total. bueno, ahí el trabajo tiene que ser mucho más profundo, ¿no? Como los chinos tienen esta frase de uno tarda en curarse lo que tardó en ir al médico, ¿no? Entonces, si vos 10 años no te ocupaste de algo, y bueno, no te digo que te va a llevar 10, pero 2 años te va a llevar. Y bueno, es aceptar también eso, ¿no? Y a veces la gente quiere que en una sesión de Shiatsu pase lo mismo que con un ibuprofeno max, no sé, plus. Sí, pero no te deja doler hoy y te vuelve a doler mañana, o sea, no funciona así. Sí, recién justo pensaba en eso, ¿no? La cultura de empastillarse como, en vez de resolver el problema, como taparlo con algo que también tiene efectos secundarios y vaya Dios a saber qué otros condimentos que no están en la indicación de ingredientes, ¿no? Porque, no sé, también por eso yo toco mucho el tema de usar el alimento como medicina, porque me parece mucho más confiable una manzana orgánica que algo que viene adentro de un blister. Tal cual. Bueno, yo empecé mi camino, digamos, a partir de una situación bastante dolorosa de una enfermedad de mi papá, y yo en esa época me quedaba duro de la espalda, con 20 años, y tomaba 5 o 6 ibuprofenos por día. O sea, así. Y después empecé a recibir masajes y me empecé a sentir mejor y dije, che, qué bueno esto, ¿no? Y empecé a estudiar masajes básicamente para entender qué me había pasado, ¿no? Para dar sesiones, no tenía ningún proyecto en ese sentido. Y empecé yoga y me cambió la vida. Y me llevó 5 años tener un cuerpo, me habrá llevado 2 tener el mismo cuerpo que tenía antes de lo de mi papá, ponele. Y me llevó 5 tener yo el otro día hablaba como de un concepto de super salud, ¿no? Cuando no estás en la media de tu día, sino que estás arriba, ¿no? Como tenés energía, tenés vitalidad, tenés ganas de hacer cosas, tenés fuerza, tenés un cuerpo que se banca básicamente cualquier cosa que quieras hacer o explorar o experimentar. Entonces, yo creo que ir a explorar ese super salud en cada uno, digamos, ¿no? Que sí se requiere ahí para llegar a eso una práctica intensiva. Eh, para mí es muy enriquecedor. Hoy yo no me siento en super salud, por ejemplo. Tuve un hijo hace 5 años, ya la vida me cambió un montón y no tengo ese tiempo de practicar. Y me encantaría, pero esa base de muchos años de trabajo corporal me dio que hace 5 años que prácticamente no hago una práctica de yoga consistente y sin embargo el cuerpo no me duele, duermo bien de noche, tengo energía. Entonces, me parece que eso, ¿no? Cuando uno realmente se compromete y le mete pila 2, 3, 4 años, te da un plus de vivir muy bien durante muchos años. Sí, sí, es como, no, me viene la imagen de una persona mirando la tele, ¿no? Como salir un poco de distraernos del dolor y de distraernos de la angustia y de cultivar realmente como yo siento que es como una cultura como muy del maquillaje, ¿no? Como bueno, pongamos el filtro de Instagram, tapemos lo malo y es como para mí es como un acto de valentía también, ¿no? Como meterse con la basura, ahí con el problema. Sí, y animarse Es por ahí. también a cambiar. Yo creo que hay algo en la calidad de vida, ¿no? De cómo te sentís en el lugar en el que vivís, cómo te sentís con los vínculos con los que estás, cómo te sentís con el trabajo que tenés. Y no digo que todo el mundo tenga que ser emprendedor, pero mínimamente laburar de algo que te guste, con gente con la que te sientas cómodo, que te levantes a la mañana y digas, che, qué ganas
de hacer este laburo que tengo, o que no te sea una carga, digamos, ponerle, bueno, es un laburo que está bien, ¿no? Como ya un laburo que está bien, en un ambiente que está bien, ya es mucho más de lo que mucha gente se permite. Y sí, obviamente hay un montón de gente que no se puede permitir eso, seguro, porque nació en unas condiciones muy complejas, pero la gran mayoría de la gente que está en Instagram boludeando todo el día y que nos puede estar viendo, tiene el tiempo y los recursos muchas veces para cambiar esas pequeñas cosas que hacen que realmente uno disfrute más su vida, básicamente, ¿no? Sí, y también esto que decís de la actitud con el trabajo, es como, bueno, a veces uno no está en el trabajo ideal, pero tenés las herramientas para poder, bueno, amar eso que estás haciendo, y eso también es la ventana a poder, bueno, conectar dar un servicio, y lo digo por experiencia, ¿no? Como que tuve que amar mi trabajito de oficina para poder retirarme y cerrar un ciclo. Entonces, como también esa búsqueda, ¿no? Porque cuántas veces de repente las personas se quejan y como que queda como el foco ahí, ¿no? En el jefe y en esto y en los compañeros, que yo lo observo como terapeuta, como hay situaciones muy hostiles también en los trabajos, o como, viste, esta cosa de, yo tenía la esperanza de que terminara en la secundaria, pero el bullying, o la bardeada, o como la tensión y no sé cuánto, y es como, bueno, cerrar ese ciclo amorosamente. Sí, sí, sí. Bien. Bueno, contanos, Federico, cómo es la formación que estás dando. Bien. Bueno, a mí, de hecho, yo me siento mucho más formador que terapeuta, mucho mejor formador que terapeuta, y de hecho por eso me dedico mucho más a la escuela como docente y también como creando el sistema formativo, digamos, que dando sesiones, eh, porque siento que el proceso formativo es en sí mismo una gran terapia grupal, vamos a decir, ¿no? O sea, para mí, uno, para ser terapeuta, tiene que atravesar un proceso terapéutico. O sea, para mí uno no puede ser terapeuta solo yendo a la facultad y escuchando o leyendo a Freud. O sea, querés ser terapeuta, bueno, hace un proceso con esa herramienta, ¿no? O sea, atravesar, que esa herramienta te atravese, te pase, te cambie, digamos, y te transforme y te haga ver también todo eso que no estás pudiendo o queriendo ver, porque también cuando vos te das cuenta en tu cuerpo de tu resistencia a cambiar, podés ser mucho más amoroso con el dolor o la herida del otro, ¿no? Como uno al pasar por el cuerpo y darse cuenta lo mucho que a uno le cuesta cambiar ciertos hábitos que le hacen mal, no te parás en el coso y decís, ah, ¿y hoy no hiciste ejercicio? No, no lo hice, y por ahí le lleve un año hasta que pueda empezar a hacer ejercicio ese cuerpo, digamos, porque no sabemos la historia que trae. Entonces, nosotros hacemos mucho hincapié en esto, ¿no? En poder que todos nuestros alumnos atraviesen un proceso formativo. Ese proceso formativo, nuestra técnica tiene algo muy contraintuitivo, que nuestra sociedad está basada en el hacer, ¿no? Entonces, cuando vos vas a ser masajista, crees que vas a hacer un masaje. Y nosotros consideramos que tenemos un masaje del no hacer, en donde el que hace es el cuerpo de quien recibe, y nosotros sostenemos, damos una presión, pero estamos más al servicio, y eso, desarmar esa idea interna de lo tengo que diagnosticar, lo tengo que curar, me hago yo cargo de tu proceso porque vos venís a recibir un masaje y yo te tengo que arreglar la contractura. Bueno, desarmar ese tejido, esa trama interna lleva un montón de tiempo. O sea, porque nos volvemos a chocar contra la misma puerta un montón de veces. Entonces, la única forma de realmente aprender es recibiendo. Porque cuando vos recibís te das cuenta que lo bueno que está que la mano se quede ahí hasta que vos le digas, listo, ya está ahí, ¿no? Entonces cuando uno... Ah, qué lindo, qué Claro, hermoso. Me voy a hacer la formación, así, claro, o sea, así me hacen matar. poner la mano en el lugar donde a la persona le duele y si vos estás recibiendo y la persona hace cosas que vos no le estás pidiendo, te empezás a dar cuenta que
a mí no me gusta esto. Y yo tuve muchas experiencias de masajes que me hicieron cosas que no quería o que no me gustaban. O que, por ejemplo, me duele el cuello y empiezan por los pies. Llegan dentro de 20 minutos al cuello. Buenísimo. Pero a mí me duele el cuello. No digo que no sea efectivo o que no sirva. Pero hace 20 minutos que yo estoy acá esperando que me toques el cuello. Entonces tocame el cuello y después, una vez que seguro que el cuello, solo trabajar el cuello no alcanza y seguramente tenga que aflojar la cabeza o la espalda, pero el cuerpo te va a contar dónde está la siguiente traba, digamos, ¿no? Entonces, el cuerpo realmente, y esto, por eso digo que hay que probarlo porque suena mágico, digamos, y es muy contraintuitivo a lo que estamos acostumbrados, pero realmente el cuerpo, una vez que alivia un lugar, te dice, che, ahora necesito acá. Entonces, desarmar eso nos lleva tiempo. ¿Por qué? Porque estás en escucha y tu cabeza te empieza a decir, no estoy haciendo nada, le estoy cobrando por estar quieto, ¿qué estará pensando? Y por ahí la otra persona está en un re viaje, o sea, en un re viaje placentero, hermoso. Sin embargo, la mente te dice, no, bueno, no le estoy haciendo nada, ¿no? Después hay una cuestión de, para poder sostener, ya cuando hablo de presión o de movimiento, de calzarme el cuerpo del paciente encima, esto por ahí, si quieren chequear en nuestro Instagram distintos videitos como para que entiendan lo que estoy diciendo, porque suena como, o sea, es medio difícil de imaginar a veces. Pero yo, por ejemplo, para relajar el sistema nervioso hacemos un trabajo de entrega de peso, ¿no? Entonces, en donde yo me pongo atrás tuyo y te voy dando el soporte que vos necesitas para ir soltando tu peso e ir confiando en que vas a ser sostenido. Eso, por ejemplo, para las personas muy autoexigentes es muy difícil de lograr. Entonces, por ahí, el objetivo no es que vos hoy logres entregar todo tu peso. Por ahí, el objetivo es que aprendas algo. Y por ahí hoy aprendés que, la cabeza no la entrego ni a palos. O sea, sí, la espalda la entregué, pero mi cabeza está así, ¿no? Entonces, darte cuenta de que tenés una tensión permanente que no te permite relajarte, ya es un montón de aprendizaje. En la medida que van pasando las sesiones, por ahí repetimos la misma dinámica y vas como entrando en capas más profundas para entregar ese peso. Bueno, ahora, de mi parte, para yo darte un sostén sólido, mutable, que vaya como realmente adaptándose a tu cuerpo y tu necesidad, lleva mucho entrenamiento físico, digamos, ¿no? De pasar por muchos cuerpos y poder como darle el sostén adecuado a cada persona. Todo el trabajo con las emociones, lo mismo, si yo no pasé por las emociones en el cuerpo, no hice el trabajo de conectar con la ira, conectar con la tristeza, conectar con la ansiedad o con la alegría, conectar con la preocupación o el miedo, es muy difícil poder acompañar a otros. Y después está toda la parte más mecánica, digamos, que lo tenemos en un módulo de anatomía y biomecánica, que es, bueno, qué manipulaciones puedo hacer en esta partecita del cuerpo, los metatarsianos. ¿Qué le puedo hacer a los metatarsianos? Bueno, los puedo mover, los puedo estirar, los puedo comprimir, le puedo tocar el hueso, puedo darle un movimiento de uno va para un lado y otro va para el otro y empieza como a ganar, volviendo a lo de los pies que decíamos antes, ¿no? Como empieza una zona que está rígida, empieza a ganar espacio y movilidad y ahí aparece la energía y empieza la nutrición. Entonces, como resumen, digamos, nosotros tenemos un sistema formativo que dura inicialmente 2 años, con clases semanales por Zoom y prácticas supervisadas, en donde vos todas las semanas tenés 4 horarios donde hay un docente que te ve practicar y vos haces tu práctica y le preguntás las dudas que tenés. Y después tenemos presenciales o retiros formativos, depende del lugar en donde estén, ¿no? En Argentina tenemos retiros formativos acá en Merlo San Luis, damos presenciales en varias ciudades. Y ahora estamos yendo a Chile, a Uruguay, a Colombia y a España este año. Y fuimos el año pasado a Bolivia también. Entonces, esos presenciales complementan la práctica, porque a veces vos haces toda la formación y estás recopado porque practicás vos, pero nunca recibís, porque en tu ciudad no hay nadie y estás solo, entonces, y te cuesta pedirle a alguien que realmente te dé esto porque no se entiende bien. Entonces, los presenciales lo que buscan es que tengas un espacio intensivo de shock, de práctica, digamos, ¿no? Sobre todo del recibir y del dar. Y hay un tercer año también virtual que es acompañar al terapeuta en el ser terapeuta, ¿no? Entonces,
Ya ahí es más, no hay un programa en sí, sino que tiene más que ver con un espacio más consultoría, donde vos traes las cosas que te van pasando en las sesiones, incluso la parte más económica, es decir, no tengo pacientes, qué puedo hacer, ¿no? Y apoyado por todo un grupo, una comunidad que te dice, bueno, mira, a mí me sirve enviar un mensajito de WhatsApp una vez a la semana, a mí me sirve a los 3 días de la sesión chequear cómo estuvo, o sea, bueno, ahí como que nos vamos ayudando en lo que es emprender, que también es importante porque muchas veces nos formamos y estamos súper capacitados, pero nadie nos ayuda a decir, bueno, dedícate a esto, ¿no? Total, claro, como un apoyo también de personas que están en la misma situación. Claro, o gente que, no sé, por ejemplo, Vale, que es una de las profes de la escuela, hace 10 años que se dedica a ser terapeuta y tuvo consultorio lleno. Hoy se está dedicando más a la docencia, ¿no? Entonces, eh, mancame que voy a prender la luz porque se me Ah, está sí, ¿verdad? apagando. Estás conectando con tu sombra. Eh, bueno, eso, ¿no? Como tener ahí también el apoyo de esto. Bueno, vino una chica que está embarazada. Bueno, hice esto, me dio miedo hacer esto otro. Nosotros siempre decimos, si te da miedo no lo hagas, ¿no? O sea, como el contacto en sí es súper respetuoso siempre, entonces nosotros tratamos a una embarazada como trataríamos a cualquier persona, porque básicamente el contacto es muy mínimo, digamos, ¿no? No genera un impacto, eh, pero bueno, te puede dar miedo también, ¿no? Entonces, bueno, ese miedo tenés un lugar donde trabajarlo, digamos, ¿no? Total, sí, yo cuando daba clases de yoga, bueno, igual hay como yoga para embarazadas específico, pero era como, da como impresión una mujer embarazada, pues como muy frágil también. Bueno, si se fijan, en el canal de YouTube de la escuela hay un video entero de un masaje a una embarazada y ahí laburé una banda, digamos, o sea, como hice un montón de cosas que parecería que no se podría hacer, pero si el trabajo es, primero esto, la persona lo pide, como, viste que hay, por ejemplo, en medicina china se dice que hay puntos que son inductores del parto o incluso abortivos en las piernas, ¿no? Entonces, como que la escuela de Zen Shiatsu te decían, no toques las piernas. Tipo, está embarazada, no le toques las piernas. El cuerpo no es tonto. O sea, si la persona le duele las piernas, si vos le amasás las piernas a la presión que el cuerpo ese pide, y la persona te dice, uy, sí, qué bien, no le estás induciendo ningún parto. O sea, le estarías induciendo el parto si le haces una moxibustión o si le haces una presión con mucha brutalidad, pero, pero pasando por mucho el límite del otro, digamos, ¿no? Entonces, por eso también yo tengo la confianza de dar una formación en masaje virtual que es bastante desafiante, porque lo primero que te digo, y te lo digo durante todo el primer año y todo el segundo año, y cada vez que me ves, es pregúntele al paciente si está bien. Cuando alguien me dice, estoy haciendo esto, ¿está bien? ¿Y tu paciente qué opina? Entonces ahí le preguntan al paciente, ¿no? Hasta que te automatizás, porque estás acostumbrado más a preguntarle al profe qué opina de lo que estás haciendo que al chabón que tenés ahí recibiendo. Entonces, cuando vos haces ese ejercicio de preguntar todo el tiempo si lo que estás dando está bien, y que eso después a lo largo de las sesiones se va transformando, porque cuando el paciente empieza a darse cuenta que tiene ese poder y esa responsabilidad también en su tratamiento, ya no tenés que estar preguntando todo el tiempo, porque él solo te pide y te marca y te dice. ¿Sí? Cuando se desarmó esa cosa de, él es el terapeuta y él sabe, y entiende que no, el que sabe es él sobre su cuerpo, ya él me va diciendo y yo ya le pregunto muy poco, que no hace falta. Me me encanta esto porque es como romper un poco el molde de lo que es la salud, ¿no? Como que antes era, bueno, preguntémosle al profesional porque él tiene todo el conocimiento, ¿no? Como sí, es real, un profesional tiene conocimiento, pero puede estar como acompañado, como más a la par, siento, ¿no? Como me gusta ese devolverle el poder al interior en un punto, ¿no? A uno mismo. Sí, sí. Sí, es que yo lo que les digo es, ustedes lo que tienen que saber es cómo lograr sostener el estímulo que el paciente pide.
O sea, no cuál es el estímulo que al paciente le va a venir bien, eso no lo puedes saber nunca. Vos tenés que tener Uy, muchas herramientas. perdón. Sí, como que nos pasamos de tiempo y me dice que quedan 20 segundos para cerrar, así que nos Ah, vamos bueno. a despedir con dignidad para que cierre prolijito. Así que Federico, un placer y gracias y perdón que tengo que cerrar así. No, muchas gracias por invitarme y bueno, podemos repetir cuando quieras. Gracias. Besos. Gracias, chao, chao.